Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase de historia. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que se llama proceso de hominización. Como pueden ver, es un nombre medio raro, medio difícil, pero todo lo contrario. Justamente el proceso de hominización se refiere a la forma en la cual los seres humanos fuimos alcanzando distintos rasgos biológicos, culturales, cómo nos fuimos evolucionando como especie humana a lo largo de los millones de años. De eso se trata básicamente y cómo nos fuimos diferenciando, en este caso de lo que serían otras especies como los monos, por ejemplo, pero somos especies distintas. Pero cómo esta especie, se fue llamada los homínidos, cómo se fue evolucionando a lo largo del tiempo y cómo nos fuimos diferenciando. Por ejemplo, la postura erguida, que es caminar en dos patas, en dos piernas, sobre las piernas, el pulgar distinto en la mano, que te permite, por ejemplo, poder sujetar distintos objetos y, por ejemplo, la capacidad de tener un cerebro mucho más grande y una cabeza más redondeada, Y también lo más importante es que estos homínidos, que son los primeros seres humanos, cómo fueron capaces de intervenir en la naturaleza, crear objetos, y por ejemplo, todo lo que sería la capacidad de crear objetos para la casa, para la alimentación, todo ese tipo de cuestiones es lo que vamos a ir estudiando, que es lo que se llama proceso de hominización. Y acá vamos a ver unas figuras, de cómo estos homínidos fueron evolucionando a lo largo de los años y cómo los historiadores, junto con otros científicos más, como los antropólogos y los arqueólogos, fueron encontrando distintos restos de huesos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y los fueron clasificando y se fueron dando cuenta de cómo fuimos evolucionando y cómo nos fuimos formando básicamente a lo que actualmente somos. Y se dieron cuenta que tenemos, por ejemplo, en este caso de los homínidos, tenemos el primero, que es el más antiguo, que se llama Australopithecus. Lo que le colocaron nombres muy, muy raros. Los Australopithecus que vivieron en África, estamos hablando de hace más o menos 5 o 6 millones de años atrás. O sea, imagínense hace cuántos millones de años, un montón. Y eran bastante bajitos, tenían básicamente 1 metro de altura, Aunque de todas maneras los científicos siguen investigando, se encontraron que puede haber otro, han aparecido, por ejemplo, otros homínidos anteriores, pero eso se está estudiando y no los vamos a sorprender que dentro de poco todo esto se cambie y surjan otros nombres más anteriores al Australopithecus. Pero bueno, lo que quiero que les quede claro más o menos en esta clase es que ustedes quiero que vean cómo esto va evolucionando, cómo estos hombres van evolucionando y cómo van cambiando. Por ejemplo, los científicos encontraron otro tipo de restos, y cómo se van a dar cuenta que estos Australopithecus al final se terminaron extinguiendo porque otros continuaron un proceso evolutivo que dieron origen a lo que se va a llamar el género Homo, que son las especies consideradas propiamente humanas, Fíjense que acá los que tienen el nombrecito Homo habilis, Homo erectus, como ya se parecen un poco más a lo que somos ahora nosotros. Pero estamos hablando, recuerden, de homínidos y estamos hablando de millones de años. Por ejemplo, el Homo habilis, en este caso vivió hace 2 millones de años y se llama así básicamente porque fueron capaces de elaborar herramientas un poco más complejas. Herramientas como por ejemplo puntas de flecha, que le permitió cazar, y poder fabricar otro tipo de cuestiones que les servían para sobrevivir. Y ustedes deben pensarse, ¿cómo saben que tenían estas cosas? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando encontraron los restos de estos huesos, encontraron los científicos, lo encontraron al lado o junto
con estas puntas de flecha, con estas cuestiones, por eso se les denomina Homo habilis. Y después se dieron cuenta que encontraron, ¿sí?, a 1,5 millones, ¿sí?, de años, encontraron otras especies que se llama Homo erectus. Las investigaron y les colocaron el nombre Homo erectus. Fíjense que el Homo erectus es un poco más alto que el Homo habilis y fíjense que en este caso el Homo erectus le da la posibilidad de trabajar con el fuego, ¿sí? Y después va pasando el tiempo y encontraron restos también de lo que se llama Homo sapiens, ¿sí? Que ya estamos hablando de unos 150.000 o 200.000 años, ¿sí? Que es la especie de Homo que es denominada Homo sapiens, denominada el hombre que sabe. ¿Y por qué se denomina de esta manera? Básicamente se denomina de esta forma porque los restos que encontraron tenían herramientas muchísimo más elaboradas que las que tenían los anteriores, ¿sí? Entonces, básicamente a esto se le denomina, ¿sí? El Homo sapiens sapiens, que es el último de todos, que es el más parecido a nosotros, porque estamos hablando de unos 35.000 años, ¿sí? Básicamente es el origen de lo que somos actualmente. Fíjense cómo fuimos hablando de millones de años para terminar 35.000 años. Y estamos hablando de los orígenes de la humanidad, ¿sí? Estamos hablando en historia antigua todavía. Y aquí en esta imagen que les dejo, ustedes pueden observar en el planiferio que se van a encontrar en la lectura del texto, ¿sí?, dos hipótesis sobre cómo, de dónde surgieron los primeros homínidos, los primeros hombres, y cómo hicieron para salir, ¿sí?, y conquistar y salir, ¿sí?, digamos, y abarcar todo el planeta. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con dos teorías, una que es la salida de África, que es esta que está acá, el continente africano, y otra que se denomina hipótesis de la continuidad multirregional. Lo que van a hacer ustedes es leer estos textos que yo les dejo en la actividad y responder estas pequeñas preguntas. Y el día miércoles nos vamos a encontrar en la clase virtual, ¿sí?, donde yo les voy a poder explicar mejor, así ustedes pueden entender y comprender de a poquito cómo fuimos, ¿sí?, evolucionando y cómo nos fuimos formando. Así que chicos, los dejo para que realicen las actividades y que tengan una hermosa semana.